Sí que ha cambiado el panorama, además en apenas una semana, ¿no? Había dudas, sobre todo en el beticismo quizás, ¿no? Más en los aficionados, los que viven el día a día el equipo verde y blanco. Había dudas hasta la última semana y fíjate cómo ha cambiado todo en una semana con ese empate frente al Milán en casa, que a pesar de que no ganó el equipo, dejó buena imagen y sobre todo, evidentemente, por esa extraordinaria victoria frente al Barcelona con todo merecimiento en un escenario espectacular y que, bueno, yo creo que también lo ha puesto un poquito más en el escaparate nacional a los que nos seguían tanto el día a día del Betis y a partir de ahí, bueno, pues esa larga lista de exfutbolistas ilustres del Fútbol Club Barcelona que han hablado bien y mucho de Quique Setién. Desde la prensa de Barcelona se ha especulado en los últimos días con la posibilidad de que el cántabro esté en el banquillo, por lo menos sea uno de los futuribles para el banquillo de Barcelona la temporada que viene. Ya lo era. Pero más sobre todo aumentado después de ese partido y sobre todo por las palabras también de... Porque allí, bueno, si habla Iniesta, si habla Puyol y hablan de las capacidades futbolísticas de Quique Setién. Está apadrinado, ¿no? Está medio apadrinado. Evidentemente está más apadrinado todavía de esa figura de Quique Setién. Y a propósito de eso, bueno, pues también tenemos alguna que otra información y noticias del Betis respecto al futuro de Quique Setién, que hay que poner por delante que tiene año y medio más de contrato con el Betis. Hasta el año 2020, o sea, junio de 2020, tiene contrato. No hay prisa, pero siempre ocurre, ¿no? Que cuando suena mucho un nombre de un futbolista o quien sea para alguien, pues en los clubes se aceleran cosas para evitar desbandadas cuando se habla de futbolistas, pero habrá que ver en la oficina qué es lo que ha pasado. Pues nos metemos ya en el meollo directamente, que están los aficionados del Betis pendientes al directo a través de YouTube, a través también de nuestro canal en Facebook, por la retransmisión, en Facebook Live, en la página del Desmarque Betis, en fin, también por Twitter. Están atentos a la información del Betis y la información que tiene que ver con Quique Setién. Cuéntanos de la última hora porque ayer por la tarde captabais desde el Desmarque Sevilla una imagen bastante curiosa. La imagen la tiene preparada Abraham Díaz. La están viendo a Setién reunido con parte de su cuerpo técnico y una persona de la que nos va a dar datos y vamos a ir directamente a la información. Jaime Carbonero, cuéntanos. Sí, en esa cita, además una cafetería que se prolongó esa cita durante varias horas a lo largo de la tarde de ayer, cafetería además cercana a la ciudad deportiva del Betis, y ahí había un encuentro en el que aparecía Quique Setién junto a su cuerpo técnico. Veíamos a Edel Sarabia, a Joan Pascua, entrenador de porteros, a Fran Soto, también preparador físico, y había una quinta persona que es el abogado de Quique Setién, que habitualmente no está en Sevilla, pero que ayer se acercó hasta la ciudad de Sevilla y mantuvo esa charla, ese encuentro con Quique Setién. Las especulaciones se le pueden disparar. Evidentemente no conocemos los detalles de esa cita, pero si viene el abogado de Quique Setién en la semana además en la que se ha conocido, porque además lo han comentado, lo han publicado los compañeros de ABC, que el Betis ya ha iniciado contactos para la renovación de Quique Setién. Bueno, pues yo creo que cada uno puede hacer o sacar sus propias conclusiones. La reunión además se produjo durante varias horas, porque fue además a lo largo de la tarde una amplia charla entre el abogado de Quique Setién y el propio Quique Setién y el cuerpo técnico. Eso, unido a lo que hemos comentado de que ya ha habido algún que otro contacto, incipiente todavía, pero ha habido algún contacto para la renovación de Quique Setién, bueno, pues abre un poco esas especulaciones acerca del futuro del entrenador del Betis, que como te decía antes, vaya por delante, tiene contrato con el equipo hasta junio de 2020. Yo tengo preguntas para Javi. ¿Sí? Yo cada vez que estoy aquí con Javi le someto casi un tercer grado porque yo me pongo en la camiseta del Betis y pienso en el aficionado lo que le preocupa y lo que de verdad quiere saber. Lo primero que quiere saber la gente es si el club ha movido alguna ficha. Se especula con esta posibilidad, pero el club no se ha pronunciado, ¿verdad? Públicamente no, pero ya ha habido contactos, públicamente evidente. No hay confirmación por parte del club de que esto haya ocurrido, ¿verdad? De los contactos con el entrenador, no. Te pongo además en antecedente, porque también hay quien puede pensar que los hechos se han precipitado por el partido del Barcelona. Por lo que ha ocurrido. Ya. La confianza en el entrenador siempre ha estado, incluso en los momentos más complicados, que el Betis ha vivido semanas complicadas en las que al desde menos fuera de cara al público siempre se le ha respaldado. Se le ha respaldado. Y en el Betis, bueno, pues querían esperar un poco para ver el futuro de Quique Setién, porque ya te digo, todavía tiene año y medio de contrato. El club no se ha pronunciado públicamente, pero sí es cierto que ya ha habido alguna toma de contacto, ni mucho menos se puede, o no cabría hablar de negociación, pero sí había una toma de contacto para saber un poco los planes de futuro. Segundo, aquí, ¿se sabe qué condiciones contractuales tiene Quique Setién? Quiero decir, se sabe que tiene año y medio más,
Firmó 3 años cuando llegó al Betis el verano Lleva pasado. año y medio. ¿Se sabe si hay cláusula? Hay cláusula. Hay cláusula. Hay cláusula. Que No ha será- trascendido la cantidad, pero Que no será alta, obviamente, porque evidentemente tampoco... pues, estamos hablando de entrenador y en el Betis ni ningún Ni en caso de un ningún- entrenador suele ser Quitando alta. los 3-4 tops que sí tienen una cláusula específica. Se sabe desde que el pasado verano, seguro que lo recordáis, también sonó el nombre de Quique Setién como futurible para la selección española. Correcto, eso es. Y entonces, bueno, pues por ahí también ya supimos que había cláusula con Quique Setién. De todas maneras, y esto un poco ya es opinión también, según hemos podido conocer otras veces que hemos tenido alguna que otra entrevista con Quique Setién, y bueno, pues muchas veces los de récord Sí. aporta bueno, mucho más de la persona eso que lo que vivimos. de lo Eso que vivimos. de lo que ofrecen las declaraciones públicas. Y es una persona Quique Setién que yo creo que no se mueve solo por lo que tiene firmado en un contrato, sino también por las sensaciones Sí. que él vamos. mismo tiene en el día a Primero día. por la apuesta deportiva, por Correcto. la empatía del club, por el proyecto, Correcto. y por el factor humano incluso. A ver, también, ¿no? aquí hay una situación que no podemos pasar por alto y que es la más llamativa y probablemente la más esclarecedora o desveladora de todo este asunto. La presencia del abogado. Claro. Quiero decir, Claro, evidentemente. el abogado no es de Sevilla, no es ni siquiera de España. Entonces, si para venir a tomarse un café con Setién, para ver cómo le va la vida, lo puede hacer por teléfono. Evidentemente, si el abogado está en Sevilla, es porque algo hay que hablar con el club. No, y Así se que, puede reunir con su por abogado, eso- pero no también con la parte no, no, del club. Claro, no. Es quiero donde decir, ya no... él no tiene nada que hablar. Quiero decir, no creo, ¿no? Que sea otro motivo. pero solo hay al una final cosa, estaremos Chema. hablando de que, por eso digo que la información de Javi, lo que cuenta Javi al respecto, tiene toda la lógica del mundo. Que ya se haya producido, ya se estén produciendo los primeros contactos entre el Betis y Setién, o el abogado de Setién, para la renovación de ese contrato. La siguiente pregunta, por ejemplo, nos pregunta Álvaro García Moreno, ¿se va Setién? No, No, a día de hoy todo no. lo contrario, en todo caso. Todo lo contrario, parece estar encaminado hacia una posible renovación, aunque ya veremos si ahora las dos partes se ponen de acuerdo o también la oferta que se le presenta sobre la mesa desde otras partes a Setién. Es un movimiento del Betis ahora precipitado por todo lo que está sonando el nombre de Setién a nivel nacional y más allá de nuestra frontera. Lo digo porque el sello que dejó Setién en un lugar que a él le gusta bastante, que es el Camp Nou. Ha dado entrevistas a emisoras de Cataluña, ahí se ha metido en algún que otro jardín como el de Mar Bartra, por intentar también quedar en cierto modo bien, ¿no? con la prensa catalana. Dejó una impronta buenísima en el Camp Nou con esa victoria de su equipo, con la victoria por 3-4, De pero todas sobre maneras, todo no me con el parecía juego de su populista. equipo. Él es bastante libre y afloja Sí, la, ya, la pero lengua bueno, fácil. se ha metido- Y cuando adula al Barça, lo ha hecho siempre. O sea, no es un momento en el que iba a jugar con el Barça. Es que él siempre ha hablado Y luego- bien de Messi, del Barça, del Cruyffismo. del estilo, y sobre luego, todo, sobre aquello todo- del ADN de fútbol tan especial Sí, que tiene. Pero y luego, que él- sobre todo y fundamentalmente, pues las palabras de pesos pesados del barcelonismo, Ahí que sí. aunque actualmente no estén vinculados o no formen parte del Barcelona, sí que tienen Peso, cuando tienen mucho hablan peso. se les escucha. Si en el habla Barcelona. Xavi o Puyol, tiene Xavi, mucho peso. Puyol, Iniesta, y todos han hablado muy bien de Setién. Eso hace que no creo que desde el club a día de hoy, más del entorno del Barcelona que del propio Barcelona, se contemple esta posibilidad para el futuro. Todo esto ha propiciado que el Betis diga, oye, vamos a sentarnos ya. O el Betis ya lo tenía pensado. No lo sé, esa pregunta habría que Lo digo preguntarle. porque- claro, Su porque, opinión, yo dudo que lo tuviese pensado. porque antes de ganar en el Porque Camp Nou, el recordemos Betis que viene. una semana anterior estaba como estaba la cosa con El Setién. Betis viene de empatar con el Milan y de ganar en Milán. Sí, eso en Europa. Pero en Liga. 4 derrotas, ¿no? Empate con el Celta, que precisamente no dejó buenas sensaciones. Antes, derrota con el Valladolid, derrota en el Wanda Metropolitano, derrota en Getafe. Es verdad que por medio también había tenido la gran victoria en San Siro, pero en la Liga llevaba 4 partidos sin ganar hasta la semana pasada. Y bueno, pues las sensaciones en el Betis no eran demasiado positivas. De todas maneras, sigo sigo exponiendo que en el Betis siempre ha habido confianza en Quique Setién hasta los momentos Sí. más complicados. Sí, sí, sí. Que eso hay que tenerlo por Y delante. he Sí, eso escuchado sí. muchas veces a Ángel Aro Evidentemente- repetir esto hasta la sociedad. Evidentemente habría preocupación interna dentro del club porque Claro si el que la equipo no había, gana, si no pero llegan de los ahí a que resultados- estuviera en cuestión la figura de Quique Setién, lo dudo. Es decir, No, el Betis nunca no, se han no, no. planteado. Cuestionado para el aficionado.
no dentro del club. No, y cuestionado en el sentido de preocupación, evidentemente Vamos a ver, habría en el club. Una cosa es que no te salgan los resultados si estés preocupado y otra cosa Evidentemente. es que dudes si echar o no al entrenador. Esa duda no había llegado todavía al Betis. Además lo hemos contado aquí que esa situación todavía en el Betis no se había producido. Javi, que no quería que se me quedase atrás. En otro club te diría, pero ¿no te parece extraño que Quique Setién esté en un sitio público, más o menos, con su abogado y el Betis, algo que pueda ser tan visible en una ciudad como Sevilla? Te diría que para mí es sospechoso. Pero si echamos la vista atrás, recuerdo antes de que se marchase Poyet, la rueda de entrenadores que hubo, que también casi fue televisado. No sé si recuerdas que había imágenes de entrevistas en sitios de diferentes ciudades con un entrenador y otro cuando el Betis estaba pasando casting y todavía no habían echado a Poyet. Oficialmente estaba sentenciado, pero no lo habían echado. ¿Te crees o no te crees un poco lo que se puede entender como un teatro o algo extraño? Porque a mí me extraña que un club que deba de tener esto cerrado y que deban de ser reuniones privadas, las hagan casi públicas. Pero vamos por parte, en la reunión ahí no hay nadie del Betis. Es decir, la reunión del cuerpo técnico y del propio Quique Setién con su abogado. Ahí no está el Betis presente, digamos, o nadie, ningún representante del Betis. Es posible que los contactos del Betis con el abogado Quique Setién, que son solo contactos, que yo creo que eso también hay que dejarlo muy claro, ni mucho menos ni siquiera hay una negociación abierta, se hayan producido en privado y después ese abogado de Quique Setién, bueno, pues le haya trasladado eso que le ha comentado el Betis en esa conversación un poco informal que se producía en la cafetería, a la luz de muchos posibles espectadores que pueden pasar por ahí. Además, estamos hablando que está muy cerquita de la ciudad deportiva del Betis, pero en esa reunión o ese encuentro formal no había nadie del club. Por ese tipo de cosas me extraña, porque estas cosas se hacen de otra forma normalmente y me llama mucho la atención. A mí también me llama la atención, pero volviendo un poco a lo de antes, con lo que hemos podido conocer a través de esos off the record, cuando uno conoce a la persona humana que hay detrás de Quique Setién, en las distancias cortas. Es una persona atípica para el mundo del fútbol. No le va, digamos, todo el circo que hay alrededor. Es una persona que, cuando habla, por ejemplo, dice lo que piensa. Lo hace con normalidad. Lo hace con normalidad y que tampoco está demasiado pendiente de todo lo que hay alrededor del mundo del fútbol. Él se centra mucho en el juego, y que tampoco en es el políticamente estilo, correcto, que le da un poco igual y le da un equivocarse poquito como igual, quien pero dice, es verdad, no deja de ser cierto también eso que me comenta, que es un poco extraño que a la luz pública, durante muchas horas, en una cafetería cercana a la ciudad deportiva del Betis, esté allí hablando con su abogado. Pero bueno. Sin que esté el Betis delante, dicho ahí no estaba en esa reunión, simplemente era cuerpo técnico y abogado de Quique Setién. Aún así está escenificado. Quiero decir que en verdad que no caso, está el Betis, pero que es llamativo. La idea del Betis era la de renovar, evidentemente, a su entrenador y atarlo, porque de momento la situación es buena. Ya veremos qué pasa. La verdad del fútbol la resume Raúl Montero Carmona. Buenas tardes, me encanta escucharos. Pues muchas gracias, Raúl. A nosotros también nos encanta que nos escuche, por supuesto. Como opinión personal mía, el tema de Setién es el sino de nuestro fútbol. Si pierde en Barcelona y Villarreal, estaría fuera. Gana y renovación. Fútbol en toda regla. Bueno, pues sí, es la realidad de los entrenadores en este juego. Eduardo Sánchez, buenas tardes. En el mercado de invierno viene un delantero. Si es así, ¿saldría alguno o mantendrían a los tres que hay? Es el otro tema. ¿Cerramos el tema Setién? Sí, pero quiero decir una cosa al hilo del... Sí. Ahora, si quieres contexto o hablamos del tema del delantero. Sí. También hay otra posibilidad, y estamos hablando de especulaciones de lo que sucedió en esa reunión. La reunión existe, pero bueno, lo que sucedió en esa reunión que en la cafetería no sabemos lo que ocurrió. El contenido de la misma. A ver, no y puede ser también que el abogado... de mil cosas, pero a mí lo que me parece llamativo es la presencia del abogado. Claro, no creo que el abogado venga a Sevilla para hablar del tiempo, para hablar Pero también hay otra opción, que el abogado, ante lo que está ocurriendo, ante el impacto que está teniendo el propio Quique Setién, haya venido a contarle, mira... Hay equipos que me han podido tocar. O hay equipos que me han llamado, claro. No hablamos ni siquiera del Barcelona. Han presentado esto, ¿no? Sí, claro, por Quiero decir que por un lado está lo que se ha conocido que el Betis iniciara contacto, pero también el abogado en esa reunión que me imagino, yo creo que además no habría que calificarla de reunión, encuentro, porque en una cafetería pública no creo que... Una reunión no se hace en una cafetería. Correcto, pero bueno, a lo largo de 5 o 6 horas que estuvieron en esa cafetería saldrían temas, imagino, un poco más personales y también, evidentemente, temas de trabajo. Y en eso, pues a lo mejor le planteó que después de lo que ocurrió el otro día contra el Barcelona, oye, Quique, que me han llamado equipos, que me han tanteado equipos, al fin y al cabo, tiene que estar al tanto de su cliente. Evidentemente. Bueno, más asuntos en el Betis. Por ejemplo,
El tema del mercado de invierno, que se Delantero. mira también con lupa y el Betis está muy atento a cualquier posibilidad que pueda salir para mejorar la plantilla. Está atento sobre todo a la figura del delantero. El otro día escuchábamos a López Catalán, José Miguel López Catalán, con los vicepresidentes del Betis, con los compañeros de Radio Marca. Y bueno, decía que ellos están atentos al mercado, que están listos si en algún momento hay que realizar algún tipo de operación, pero que bueno, que llevaban ese tipo de conversaciones con ocultismo, decía, porque evidentemente en el mundo del fútbol si no todo se encarece, pero que el Betis está atento al mercado es evidente. Y al hilo además de lo que nos preguntaba un lector o un oyente a través de redes sociales, es necesario, si el Betis va a firmar un delantero es necesario que salga uno. Primero, porque evidentemente no va a tener 4 futbolistas de ataque en su plantilla que sienten. Y segundo, por aquello del techo del límite de gasto salarial. El Betis está muy cerquita de ese techo y si viene un futbolista tiene que liberar también masa salarial. ¿Quién tiene más papeletas para salir? Sanabria tiene buen cartel, a pesar de no estar rindiendo a un nivel acorde a lo que se esperaba de él en el Betis. yo Tiene quiero más decir una cartel, cosa tiene más sobre cartel a eso. nivel internacional, pero luego hay un futbolista como Sergio León. Es que ¿Qué tal? yo antes de que conteste Javi quiero decir una cosa. Llevamos aquí 6 meses hablando de que tiene más cartel Sanabria, pero me gustaría saber qué equipos son los que... En el extranjero tiene más cartel que Sergio León. O que... Sí, efectivamente. Pero ¿dónde están esos equipos y quiénes son los que van a poner supuestamente ese dinero? Porque Sergio León no tiene ese cartel No, fuera. Sergio León es que fuera de España, es el que menos cuenta ahora mismo de los 3 para el pero técnico, para siendo Setién. el que menos cuenta, Lo está demostrando. Sí que lo conocen en nuestro fútbol otros equipos que necesitan eso sí. Y en de verano, delanteros. por ejemplo, el Sporting de Portugal. Estuvo muy cerquita. Además, estuvo muy interesado en Sergio León. Al final la operación no se cerró porque el propio futbolista no se quiso marchar. Ya sabemos que, bueno, que él está muy Él contento, que él es bético y quiere demás, quiere triunfar en triunfar el el Betis. Betis. Pero, por ejemplo, el Sporting de Portugal estuvo preguntando por él. Sanabria concurre en varias cosas. Primero, que tiene menos edad. Es un futbolista con más proyección para Claro. cualquier club. Y segundo, que está muy presente en muchos equipos lo que hizo la temporada pasada, de esa rachita que tuvo antes de la lesión. Creo que fueron 7, 8 goles, ya hablo de memoria, los que consiguió Sí. la temporada pasada. Y equipos de la Premier, por ejemplo, estuvieron preguntando por él. Sí. Lo que ocurre también que el Betis no le quiere perder dinero al futbolista y por menos de 15 millones de euros es que no le salía No les sale rentable la cuenta venderlo. venderlo. Con lo cual, bueno, pues ahí también es un condicionante que hay que tener en Por cuenta. eso digo que puede haber equipos interesados, pero que hay que ver si ponen el dinero que le interesa al Betis. Por Sergio León no hay tanto problema del cuánto, pero sí el dónde. Y creo que es más factible sacar a Sergio León, aunque sea por mucho menos dinero, que verdaderamente conseguir vender a Sanabria. Donde, Y la como opinión dice- del técnico, ¿no? Bueno, Porque eso- en la jerarquía eso ya- de delantero está Loren, segundo Sanabria y tercero Sergio León. Sí. Eso eso también está imagino que cuenta. clarísimo. Eso está clarísimo, pero bueno. Dice Raúl Montero nuevamente, como sevillista me gustaría que se fuera Loren. Me parece un pedazo de jugador. Difícil. Lo cambiaba por Muriel y lo llevaba hasta yo a de la ciudad deportiva del Betis. Bueno, evidentemente Loren no va a salir Ahí del otro- Betis porque es un futbolista que a la larga le puede dar un rédito tremendo al Betis y podríamos estar hablando de una venta incluso histórica importante. Es un futbolista que todavía le queda mucho por crecer y Podría hay ser muchas un esperanzas nuevo depositadas caso en él. Fabián, un Hay nuevo muchas caso esperanzas Fabián, ¿no? depositadas en él. Hay efectivamente. otro futbolista que no es específicamente atacante, pero del que también se habla y se habló en Budebus. verano, que es Budebus, que está contando muy Sí. poco para Sí, sí. Quique Setién, Estuvo cerca de salir que tiene al Niza. al Niza, que tiene cartel en Francia y que, bueno, pues incluso el presidente del Niza dijo en el verano que si la situación seguía así, a lo mejor lo intentaban de nuevo en el mercado de ¿Le invierno. costó 10 millones aproximadamente al Betis? No, 7 y algo. 7 y pico fueron. 7 y medio, no, es creo que verdad. Perdían 10, es verdad. Sí, 7 y sí, sí. medio Ya me acuerdo, aproximadamente. quedarse con 7 y medio. Bueno, pues así por esto estamos pasando la actualidad del Betis. No sé si quieres apuntar algo más para cerrar. Sí, parte médico de Sydney que ha habido hace un ratito. Sí. Por Se cierto. queda en un susto. ¿Qué tiene? No, simplemente que es un ¿Golpe? pequeño problema, un edema que tiene en la rodilla, que va a descansar un par de días, como lo va a hacer el equipo hasta el próximo lunes. No hay, como Y, se había especulado, no hay lesión más No grave hay lesión. ni nada Y por la el semana estilo. que viene se incorpora al grupo y, bueno, en principio Una estaría rotura. disponible para el partido Villarreal. Y atentos este fin de semana a la entrevista que va a salir publicada en el Desmarque Sevilla, en la edición del Betis, evidentemente, precisamente este futbolista, a Sidney, que ayer estuvieron Jesús Borrero y Gabriel Galán hablando con Sidney. Y bueno, no tiene desperdicio, evidentemente. Ya la conocerán en profundidad. El Betis
coge mini vacaciones también. Ha entrenado esta mañana y hasta el próximo lunes. Tiene descanso, recargar pilas No está y mal, ¿eh? a por un nuevo maratón. No está mal, un buen puente por delante para los que no van con sus selecciones. Javi, gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, mientras hacemos ahora la siguiente llamada para tratar el siguiente bloque informativo,